La verdad detrás de la sorprendente elección del Papa, Leo XIV, por fin sale a la luz y es mucho más impactante de lo que imaginas. En los salones sagrados del Vaticano, 133 cardenales de todos los rincones del mundo no solo eligieron a un líder, sino que decidieron el rumbo de la Iglesia Católica. Lo que sucedió dentro del cónclave no fue cuestión de política ni nacionalidad, sino la búsqueda de un pastor con experiencia real, un corazón para el pueblo y el coraje de guiar en tiempos turbulentos. El hombre que eligieron no era el favorito, pero sí el que encarnaba todo lo que la Iglesia necesita: hoy autenticidad, humildad y una visión audaz para el futuro. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu manera de ver la Iglesia y lo que significa liderarla. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios qué te sorprendió más sobre la elección del Papa. Leo XIV, parte 1. El cónclave. Comienza. Una iglesia en la encrucijada. En la primavera de 2025, una atmósfera de anticipación y solemnidad envolvía Roma. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaban por el fallecimiento del Papa. Francisco, un pastor cuya humildad y compasión habían tocado los corazones de millones. Ahora la Iglesia Católica se encontraba en una encrucijada. Las miradas del mundo se dirigían al Vaticano, donde el antiguo ritual del cónclave estaba a punto de desarrollarse. Era un momento de reflexión y decisión, un tiempo en el que la Iglesia miraría a sus raíces y a su futuro, buscando un nuevo líder capaz de continuar la misión de Cristo en un mundo que cambia rápidamente. La atmósfera en Roma estaba cargada de duelo y esperanza. Peregrinos de todos los continentes llenaban las plazas y calles, rezando por orientación, unidad y un sucesor digno. Los medios de comunicación especulaban sin cesar sobre posibles candidatos, pero dentro de los muros del Vaticano el ambiente era de profundo discernimiento. Los cardenales que elegirían al próximo Papa eran muy conscientes de la gravedad de su tarea. Habían llegado de todos los rincones del mundo. 133 hombres cada uno, con las oraciones y expectativas de su pueblo, cada uno consciente de que su decisión daría forma a la Iglesia durante años. Los desafíos que enfrentaba la Iglesia eran inmensos. En Occidente el secularismo y el escepticismo crecían, mientras que en el sur global la Iglesia era vibrante, pero a menudo ignorada en los pasillos del poder. Las heridas de los escándalos del pasado aún proyectaban sombras, y las cicatrices de abusos, divisiones y desconfianza necesitaban sanación. El mundo mismo parecía estar en crisis, guerras en Ucrania y Oriente Medio, millones desplazados por conflictos y pobreza, y las promesas y peligros de la inteligencia artificial, transformando todos los aspectos de la vida diaria. Los cardenales sabían que el próximo Papa debía ser un hombre de fe, profunda valentía y visión, alguien capaz de sanar y tender puentes, alguien que inspirara confianza y esperanza. En los días previos al cónclave, los cardenales se reunieron en congregación general. Estos encuentros estuvieron marcados por la franqueza y la fraternidad. Cardenales de África hablaron sobre el crecimiento explosivo de sus comunidades y la necesidad urgente de apoyo en educación, salud y construcción de paz. Cardenales de Asia describieron la realidad cotidiana de vivir como minoría religiosa, la importancia del diálogo interreligioso y las maneras creativas en que la Iglesia respondía a la pobreza y la injusticia. Los cardenales de América Latina compartieron historias de esperanza y lucha, de caminar junto a los pobres y marginados, y del papel profético de la Iglesia en la defensa de la dignidad humana y la justicia social. De Europa y Norteamérica llegaron llamados a la renovación, la transparencia y un testimonio creíble en sociedades marcadas por el escepticismo y el secularismo. A través de todo esto, había un sentido compartido de que la Iglesia necesitaba un pastor, no un gerente,
ni un político, sino un pastor con corazón global. Los cardenales rezaron juntos, celebraron la misa juntos y escucharon las esperanzas y preocupaciones de los demás. No faltaban opiniones, pero sí había una notable unidad de propósito. Coincidían en que la Iglesia necesitaba un líder que continuara el espíritu de renovación iniciado por el Papa Francisco. Un líder que no temiera ir a las periferias, escuchar el clamor de los pobres y afrontar los desafíos del mundo moderno con humildad y fe. Al acercarse el día del cónclave, los cardenales entraron en un periodo de silencio y retiro. Buscaron la guía del Espíritu Santo, conscientes de que su propia sabiduría era limitada y que la decisión ante ellos no era solo una elección humana, sino una misión sagrada. El mundo afuera esperaba la primera señal de humo blanco, pero dentro de la Capilla Sixtina el ambiente era de discernimiento orante. Los cardenales sabían que los ojos de la historia estaban sobre ellos. El ritual del cónclave está lleno de tradición. Los cardenales prestan juramento de secreto prometiendo no revelar nada de lo que sucede fuera de la capilla. Las puertas se cierran y el mundo exterior queda atrás. Solo los cardenales, el Espíritu Santo y el peso de la historia permanecen. Las papeletas se depositan en silencio, cada cardenal escribiendo el nombre de su candidato elegido en un papel colocándolo en una bandeja dorada y luego deslizándolo en un cáliz. Los votos se cuentan y se anuncian los resultados. Si ningún candidato recibe la mayoría de 2/3, el proceso comienza de nuevo. Pero el cónclave es más que un proceso de votación. Es un tiempo de profunda escucha, escuchar al Espíritu, a las necesidades de la Iglesia y a las voces del pueblo. Los cardenales reflexionan sobre las palabras del Evangelio, el ejemplo de los santos y el legado de quienes les precedieron. Recuerdan que el papado no es un premio ni una posición de poder, sino un llamado al servicio, al sacrificio y al amor. A medida que se emiten los votos y pasan los días, comienza a surgir un sentido de claridad. Los cardenales no buscan una celebridad ni un operador político. Buscan un pastor, un hombre que haya caminado con los pobres, que entienda las complejidades del mundo moderno y que pueda unir a la Iglesia en tiempos de división e incertidumbre. Muchos hablan de la necesidad de un papa con profunda experiencia, sí, misionera, alguien que haya vivido entre la gente y pueda hablar a las realidades tanto del norte como del sur. Otros enfatizan la importancia de la habilidad administrativa y la profundidad espiritual, cualidades necesarias para guiar al Vaticano a través de reformas necesarias y sanar viejas heridas. También hay un claro deseo de continuidad, no de ruptura. Los cardenales quieren un líder que honre el legado del Papa. Francisco su enfoque en la misericordia, la sinodalidad y los pobres, a la vez que aporte sus propios dones al papado. Buscan a alguien capaz de tender puentes entre la tradición y la innovación, entre Oriente y Occidente, entre los antiguos centros de poder católico y las voces emergentes del sur global. En sus corazones llevan la esperanza de que el próximo Papa sea un hombre de oración, humildad y visión. Afuera, el mundo espera, los periodistas especulan, los peregrinos rezan, y los católicos de todo el mundo se preguntan quién será el próximo sucesor de Pedro. Pero dentro del cónclave, los cardenales se concentran en una sola cosa: escuchar al Espíritu. Saben que la decisión que tomen resonará en la historia, moldeando no solo el futuro de la Iglesia, sino también su testimonio ante el mundo. Ruegan por sabiduría, por valentía y por la gracia de elegir a un líder que sea signo de esperanza en tiempos difíciles. Cuando se cuentan las primeras papeletas, ciertos nombres comienzan a surgir. Algunos son conocidos, cardenales veteranos, con años de experiencia en el Vaticano. Otros son menos conocidos hombres, que han pasado su vida lejos del centro de atención,
sirviendo en misiones remotas o en el corazón de ciudades bulliciosas. Entre ellos algunos nombres empiezan a destacar no por ambición o maniobras políticas, sino por una fuerza tranquila, una espiritualidad profunda y un compromiso probado con los pobres y marginados. El proceso no está exento de tensiones. Hay diferencias de opinión, momentos de incertidumbre y las inevitables presiones que acompañan una decisión tan trascendental. Pero a través de todo los cardenales permanecen unidos en su deseo de servir a la Iglesia y seguir las inspiraciones del Espíritu. Saben que el mundo los observa, pero no buscan la aprobación del mundo. Buscan ser fieles a la misión que se les ha confiado. A medida que pasan los días, comienza a formarse un consenso. Los cardenales sienten que ha llegado el momento de un nuevo tipo de líder, alguien que pueda continuar la obra de renovación, tender la mano a través de fronteras y motivar a una nueva generación de católicos a vivir el Evangelio con valentía y alegría. La anticipación crece tanto dentro como fuera del Vaticano. El mundo contiene la respiración, esperando el momento en que el humo blanco se eleve y comience un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. En este momento sagrado y solemne, los cardenales se preparan para emitir los votos decisivos que elegirán al próximo Papa. Lo hacen con humildad, conscientes de que son instrumentos de un propósito mayor. Confían su decisión al Espíritu Santo, seguros de que cualquiera sea el resultado, Dios guiará a la Iglesia hacia el futuro, con amor y sabiduría. Cuando se cuentan las papeletas finales y se anuncia el nombre elegido, una sensación de paz desciende sobre la Capilla Sixtina. Los cardenales se levantan para saludar al nuevo Papa, ofreciéndole sus oraciones y apoyo. Afuera el mundo espera el primer vistazo del hombre que liderará la Iglesia hacia una nueva era. Un hombre elegido no por su poder o prestigio, sino por su fe, su humildad y su disposición a servir. Así comienza la historia de el Papa Leo XIV, una historia enraizada en las oraciones y esperanzas de una Iglesia global, y en el llamado eterno de seguir a Cristo como pastor sanador y testigo del amor de Dios en un mundo sediento de esperanza. Parte 2. La búsqueda de un pastor, lo que los cardenales buscaban. Mientras las puertas de la Capilla Sixtina se cerraban y el mundo aguardaba la señal del humo blanco, los 133 cardenales reunidos en el cónclave no solo estaban emitiendo votos, sino buscando un verdadero pastor. El proceso de elegir a un nuevo papa no es una competencia política ni una cuestión de ambiciones personales. Es en su esencia un camino espiritual, un acto comunitario de discernimiento arraigado en la oración, el diálogo y la escucha profunda de la voz del Espíritu Santo. Cada cardenal llevaba consigo las esperanzas, inquietudes y oraciones de los fieles de todos los continentes. Los unía un sentido de responsabilidad, elegir a un líder capaz de guiar a la Iglesia a través de las aguas turbulentas de la época presente y hacia un futuro marcado por la fe, la esperanza y el amor. Los cardenales eran muy conscientes de los desafíos que enfrentaba la Iglesia. Habían escuchado en las congregaciones generales las voces de todos los rincones del mundo. Los cardenales africanos hablaron del crecimiento explosivo de sus comunidades, la vitalidad de la fe y la necesidad urgente de apoyo en educación, salud y construcción de paz. Los cardenales asiáticos describieron la realidad diaria de vivir como minoría religiosa, la importancia del diálogo con otras religiones y las formas creativas en que la Iglesia respondía a la pobreza y la injusticia. Los cardenales de América Latina compartieron historias de esperanza y lucha de caminar junto a los pobres y marginados, y del papel profético de la Iglesia en la defensa de la dignidad humana y la justicia social. De Europa y Norteamérica llegaron llamados a la renovación, la transparencia y un testimonio creíble en sociedades
marcadas por el escepticismo, el secularismo y a veces la hostilidad. A medida que estas voces se entrelazaban en el espacio sagrado del cónclave, empezaba a dibujarse el retrato del pastor ideal. Los cardenales no buscaban una celebridad, un gerente ni un estratega político. Buscaban un pastor, un hombre que hubiera caminado con los pobres, que hubiera vivido el evangelio en las periferias y que pudiera hablar con autenticidad a las alegrías y dolores del mundo moderno. Querían a alguien que comprendiera la complejidad de la realidad global de la Iglesia, que pudiera tender puentes entre el norte y el sur, el este y el oeste, la tradición y la innovación. Muchos cardenales hablaron de la necesidad de continuidad con la visión del Papa Francisco. Querían un líder que continuara el camino de la sinodalidad, una iglesia que escucha, camina y discierne unida. El énfasis en la misericordia, la humildad y el cuidado de los pobres había dado nueva energía a la Iglesia, y los cardenales no querían perder ese impulso. Al mismo tiempo reconocían la necesidad de nuevos dones, capacidad administrativa para guiar al Vaticano en reformas, valentía para enfrentar las heridas de abusos y divisiones y profundidad espiritual para inspirar confianza y esperanza. Los cardenales también discutieron la importancia de una perspectiva verdaderamente global. La Iglesia ya no estaba centrada solo en Europa. Era verdaderamente universal con su crecimiento más dinámico en África, Asia y América Latina. El próximo Papa debía encarnar esta universalidad, sentirse en casa en muchas culturas y hablar a las esperanzas y luchas de las personas en todas partes. Buscaban a alguien capaz de unir a las diversas comunidades de la Iglesia, que supiera escuchar profundamente y tender puentes sobre las diferencias. Un tema recurrente en las conversaciones fue la necesidad de un Papa con experiencia misionera. Muchos cardenales creían que la Iglesia necesitaba un líder que hubiera vivido entre la gente, que era celebrado misa en capillas humildes y campos abiertos, que hubiera escuchado el clamor de los pobres y los hubiera acompañado en sus luchas. Querían a alguien que supiera lo que significa servir, sacrificarse y liderar con un corazón compasivo y sencillo. También consideraron la importancia de la humildad. Recordaban el ejemplo del Papa Francisco, que eligió vivir con sencillez, acercarse a los marginados y hablar con honestidad y amor. Querían un Papa que continuara ese ejemplo, no buscando poder ni privilegios, sino abrazando el llamado a servir. Buscaban a un líder transparente, responsable y abierto al diálogo con todos. En su discernimiento, los cardenales se guiaban por las palabras de Jesús: el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese era el modelo de liderazgo que buscaban: un líder servidor, un pastor dispuesto a dar la vida por su rebaño. Mientras se emitían los votos, los cardenales oraban por la guía del Espíritu Santo. Pedían sabiduría para ver más allá de las apariencias, valentía para elegir al hombre adecuado y humildad para aceptar las inspiraciones del Espíritu. El proceso estuvo marcado por el silencio, la reflexión y un profundo sentido de comunión. Cada voto era un acto de confianza, no solo en el candidato, sino en la providencia de Dios y la misión de la Iglesia. A través de sus conversaciones y oraciones, los cardenales llegaron a un consenso. La Iglesia necesitaba un Papa que fuera signo de esperanza. En un mundo dividido, un constructor de puentes capaz de unir a los fieles y un pastor que pudiera liderar con humildad, compasión y visión. No buscaban perfección, sino autenticidad. Un hombre que hubiera experimentado las alegrías y dolores de la vida, que hubiera caminado con los pobres y que pudiera hablar a las aspiraciones más profundas del corazón humano. Afuera del cónclave, el mundo esperaba.
Dentro los cardenales continuaban su discernimiento, confiando en que el Espíritu Santo guiaría su elección. Sabían que la decisión que tomaran daría forma al futuro de la Iglesia y cargaban esa responsabilidad con reverencia y esperanza. En sus corazones oraban por un pastor que guiara con amor, valentía y fe, un pastor para una nueva era. Parte 3. El hombre que emergió, Robert Francis Prevost. Tras días de discernimiento y oración en la capilla Sixtina, el nombre de Robert Francis Prevost comenzó a resonar con fuerza entre los cardenales. Su elección como Papa Leo XIV no solo marcó un hito histórico al ser el primer pontífice nacido en Estados Unidos, sino que también fue vista como una respuesta a la necesidad de un líder capaz de unir culturas, tender puentes y guiar a la Iglesia en una época de grandes desafíos. Prevost nació en Chicago, una ciudad marcada por la diversidad y el esfuerzo de comunidades inmigrantes. Su vida y ministerio, sin embargo, lo llevaron mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Pasó más de 20 años en Perú, donde fue reconocido no solo como misionero, sino como alguien que se hizo parte del pueblo latinoamericano, llegando incluso a obtener la ciudadanía peruana. Allí sirvió como obispo de Chiclayo y se destacó por su cercanía con los pobres, su apertura al diálogo con culturas indígenas y su capacidad de escuchar y acompañar a los más vulnerables. Esta experiencia latinoamericana fue clave para su elección. Muchos cardenales del sur global no lo vieron como un gringo, sino como uno de los suyos, un pastor con el corazón puesto en América Latina y en los márgenes de la Iglesia. Su capacidad de hablar español con fluidez, su sensibilidad para las realidades sociales y su compromiso con la justicia y la misión fueron elementos decisivos que lo distinguieron de otros candidatos. El proceso de elección fue riguroso y secreto, siguiendo la tradición milenaria del Cónclave EE, de los 135 cardenales con derecho a voto. 133 participaron finalmente en la elección que se resolvió tras 4 rondas de votación en 2 días, un proceso relativamente breve, pero intenso. El método requiere una mayoría de 2/3, asegurando así el consenso y la unidad en torno al nuevo pontífice. La elección de Prevost fue recibida con entusiasmo y esperanza, tanto en la Plaza de San Pedro como en comunidades católicas de todo el mundo. La elección de su nombre, Leo XIV, fue también un mensaje claro, inspirado por el Papa León XIII, quien defendió los derechos de los trabajadores y la justicia social en tiempos de revolución industrial. Leo XIV quiso subrayar el compromiso de la Iglesia con la dignidad humana, la justicia y el trabajo en una nueva era marcada por la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos. En sus primeras palabras, como Papa, saludó al mundo con un sencillo «La paz esté con todos ustedes», y reafirmó su deseo de ser un puente de diálogo y esperanza para todos. El contexto de su elección refleja los desafíos que enfrenta la Iglesia. Hoy, un planeta dividido, la necesidad de diplomacia y diálogo, y la urgencia de responder a la pobreza, la desigualdad y los retos éticos de la tecnología. Los cardenales buscaron en Prevost a alguien con una visión amplia de la humanidad, capaz de dejar de lado intereses políticos para centrarse en la misión pastoral y la unidad de la Iglesia universal. Así, Robert Francis Prevost, ahora Leo XIV, se emerge no solo como el primer papa estadounidense, sino como un pastor global formado en la misión, el diálogo y la compasión. Su vida y su elección son un testimonio de la apertura de la Iglesia a nuevas realidades y de su compromiso por ser una casa abierta para todos, especialmente para los más necesitados y olvidados. Parte 4. El espíritu del cónclave. Discernimiento, diálogo y un corazón pastoral. Dentro de la Capilla Sixtina, el cónclave no fue simplemente una sucesión de votaciones, sino un proceso profundo de discernimiento.
espiritual marcado por la oración, el diálogo sincero y la escucha atenta de los signos, de los tiempos y del Espíritu Santo. Los cardenales venidos de todos los rincones del mundo compartieron sus experiencias, preocupaciones y esperanzas, conscientes de que la Iglesia necesitaba un pastor capaz de guiarla en medio de desafíos inéditos y de una humanidad cada vez más globalizada y diversa. Robert Francis Prevost, ahora Papa Leo XIV, era un reflejo vivo de este espíritu sinodal y dialogante. Su historia personal, marcada por años de misión en Perú y su liderazgo en la Orden de San Agustín, le había enseñado el valor de escuchar antes de hablar, de construir consensos y de caminar junto a las comunidades, especialmente aquellas en las periferias. En su ministerio siempre priorizó la cercanía, la humildad y la búsqueda de la comunión, convencido de que la autoridad en la Iglesia debe ejercerse como servicio y no como poder. Durante los días del cónclave, los cardenales debatieron abiertamente sobre los grandes retos de la Iglesia: el secularismo creciente en Occidente, el dinamismo y las necesidades de las iglesias del sur global, la crisis de credibilidad tras los escándalos de abusos, la urgencia de la justicia social y la integración de los jóvenes y las mujeres en la vida eclesial. Se habló mucho de la importancia de continuar el camino de la sinodalidad iniciado por el Papa Francisco, de una Iglesia que escucha, discierne y camina unida, donde todos los bautizados tienen voz y corresponsabilidad en la misión. Prevost destacó por su capacidad de acoger la diversidad, sin miedo de tender puentes entre culturas, generaciones y sensibilidades distintas. Defendió la inclusión de laicos y mujeres en espacios de liderazgo, valoró el aporte de los jóvenes y promovió el diálogo ecuménico e interreligioso como caminos imprescindibles para la paz y la fraternidad universal. Su experiencia en América Latina le permitió comprender la importancia de una Iglesia cercana a los pobres, defensora de la dignidad humana y promotora de la justicia y la reconciliación. Los cardenales reconocieron en él a un hombre de oración y discernimiento, capaz de tomar decisiones difíciles sin perder la ternura y la compasión. Su estilo de liderazgo, más consultivo que autoritario, se convirtió en un modelo de la nueva etapa que la Iglesia quería iniciar, una etapa de mayor transparencia, participación y apertura a la acción del Espíritu. El cónclave así se vivió como una verdadera experiencia de sinodalidad, donde las diferencias no fueron motivo de división, sino de enriquecimiento mutuo. El consenso en torno a Prevost fue creciendo a medida que los cardenales percibían en él la síntesis entre continuidad y renovación, entre fidelidad al Evangelio y apertura a los desafíos contemporáneos. Cuando finalmente se anunció su elección y el mundo escuchó el nombre de Leo XIV, no solo se trató de la designación de un nuevo papa, sino de la confirmación de un camino, el de una Iglesia que quiere caminar unida, escuchar a todos, sanar heridas y ser signo de esperanza en un mundo herido. El espíritu del cónclave, marcado por el discernimiento, el diálogo y el corazón pastoral, se convirtió así en la brújula del nuevo pontificado. Parte 5. Camino de misión y servicio. La trayectoria que condujo a Leo XIV. La elección de Leo XIV fue el resultado de una vida marcada por la entrega misioneras, la humildad y el servicio global, cualidades que los cardenales reconocieron como esenciales para el nuevo Papa. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, en una familia de raíces francesas, italianas y españolas. Su infancia y adolescencia estuvieron impregnadas de la vida parroquial y de una sólida formación católica. Tras obtener su licenciatura en Matemáticas y Filosofía en Villanova University, ingresó al noviciado agustino en 1977 y profesó sus votos solemnes en 1981.
Desde muy joven, Prevost mostró una inclinación por el estudio y el servicio. Recibió formación teológica en el Catholic Theological Union de Chicago y a los 27 años fue enviado a Roma para especializarse en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino Angelicum, donde obtuvo su licenciatura y doctorado. Su tesis doctoral versó sobre el papel del prior local en la Orden de San Agustín, reflejando ya su interés por el liderazgo comunitario y la vida religiosa. Pero fue en Perú donde su vocación pastoral y misionera se consolidó y dejó una huella imborrable. En 1985 fue enviado a la misión agustiniana de Chulucanas en Piura, donde sirvió como canciller de la prelatura territorial, y luego regresó a Estados Unidos para dirigir vocaciones y misiones de la provincia agustiniana. Sin embargo, su corazón seguía en Perú y en 1988 volvió para dirigir el seminario agustino de Trujillo, enseñar derecho canónico, servir como prefecto de estudios y vicario judicial, y acompañar pastoralmente a comunidades en las periferias urbanas y rurales. Durante una década, Prevost recorrió caminos difíciles, incluso a caballo, para llegar a poblaciones olvidadas en las quebradas de Lambayeque, defendiendo los derechos humanos y apoyando a los más necesitados, incluidos refugiados venezolanos y víctimas de la violencia política y el terrorismo de Sendero Luminoso. No dudó en alzar la voz contra la corrupción y los abusos del poder, exigiendo justicia y reconciliación en tiempos de crisis nacional. Su labor en Perú fue reconocida no solo por su entrega pastoral, sino también por su capacidad de formar líderes locales y promover vocaciones autóctonas, logrando que muchos peruanos asumieran responsabilidades dentro de la orden. Además, impulsó la inclusión de laicos y mujeres sin espacios de liderazgo y promovió la ecología integral en la diócesis de Chiclayo, donde fue nombrado obispo en 2014 y ejerció hasta 2023. La experiencia internacional de Prevost se amplió aún más cuando fue elegido prior general de los agustinos en 2001 y reelegido en 2007 liderando la orden en casi 50 países. Su visión universal y su estilo de liderazgo cercano y consultivo lo convirtieron en un referente para muchos religiosos y obispos. En 2023 el Papa Francisco lo llamó a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, confiándole la selección y acompañamiento de obispos en todo el mundo. Ese mismo año fue creado cardenal, consolidando su perfil como pastor global y reformador. A pesar de su ascenso en la jerarquía eclesial, Prevost nunca perdió la sencillez ni el espíritu de servicio. Siempre insistió en que el obispo debe ser un servidor, no un príncipe, y que la autoridad en la Iglesia se ejerce caminando con el pueblo, escuchando sus necesidades y discerniendo en comunidad. Su elección como Papa, Leo XIV, lograda en la cuarta votación de un cónclave, breve pero intenso, sorprendió a muchos por la rapidez y el consenso alcanzado en el colegio cardenalicio más diverso de la historia. Incluso los sectores conservadores que entraron al cónclave en minoría se mostraron esperanzados de que Leo XIV sería capaz de sanar divisiones y restaurar el rigor doctrinal, sin abandonar el espíritu de reforma y apertura de Francisco. Así, el camino de Robert Francis Prevost hasta el papado fue el de un hombre forjado en la misión, la humildad y el servicio global. Su vida entre los pobres de Perú, su liderazgo internacional y su capacidad de tender puentes entre culturas y sensibilidades distintas lo convirtieron en el pastor que la Iglesia necesitaba para una nueva era de esperanza, diálogo y renovación. Parte 6. El significado del nombre. ¿Por qué Papa Leo XIV?
Cuando el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina y las campanas de San Pedro resonaron, el mundo entero aguardaba expectante el anuncio del nuevo Papa. El cardenal protodiácono proclamó Habemus Papam Leo XIV. Y así Robert Francis Prevost, el primer papa estadounidense y el primer agustino en la historia, en llegar al pontificado escogía un nombre, cargado de mensaje y de historia. La elección del nombre Leo no fue casualidad. Como explicó el propio Papa Leo XIV en sus primeras palabras, se trata de una referencia directa a León XIII, el último papa en tomar ese nombre, y una figura clave en la historia moderna de la Iglesia. León XIII fue el pontífice que en plena primera revolución industrial publicó la encíclica Rerum Novarum en 1891, denunciando los abusos del capitalismo salvaje y defendiendo la dignidad de los trabajadores y los pobres. Pero también advirtió sobre los peligros de los extremos, rechazando el socialismo que pretendía abolir la propiedad privada y recordando la importancia de los derechos naturales y el bien común. Al elegir el nombre Leo XIV, el nuevo Papa, quiso enviar una señal clara. La Iglesia se encuentra hoy en medio de una segunda revolución industrial, esta vez digital, marcada por la inteligencia artificial, la automatización y nuevos desafíos para la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Así como León XIII supo guiar a la Iglesia en tiempos de cambio y conflicto social, Leo XIV asume el reto de conducirla en una era de profundas transformaciones tecnológicas y culturales, defendiendo siempre a los más vulnerables y promoviendo el diálogo y la unidad. En su primer saludo desde el balcón de San Pedro, Leo XIV mencionó explícitamente a Francisco y expresó su deseo de continuar la obra de su predecesor, recogiendo el testigo de una Iglesia que construye puentes, acoge a todos y sale al encuentro del mundo con brazos abiertos. Habló de la importancia de ser una Iglesia misionera, de tender la mano y de mantener el espíritu de fraternidad y diálogo tanto dentro como fuera de la Iglesia. El significado del nombre también evoca fortaleza y valentía. El león, símbolo de Cristo y de los grandes papas reformadores, recuerda la valentía de León I, quien enfrentó a Atila el H1 y la sabiduría de León XIII en tiempos de crisis. Los cardenales vieron en Prevost a un pastor que no huye de los desafíos, que es capaz de dialogar con los poderosos del mundo y que no teme defender la dignidad y los derechos de los más débiles. La elección de Leo XIV fue recibida con alegría y esperanza por los cardenales y por la multitud reunida en la plaza. Su serenidad y humildad al aceptar el cargo, relatada por testigos como el cardenal Vincent Nichols, fue un signo de la profundidad espiritual y la madurez pastoral que lo caracterizan. Para muchos, su elección y su nombre representan la esperanza de una Iglesia capaz de afrontar los retos del siglo XXI, sin perder su raíz evangélica y su compromiso con la justicia y la paz. Así, el nombre Leo XIV marca el inicio de un pontificado que mira al pasado para inspirarse y al futuro para innovar, guiando a la Iglesia en aguas inciertas, pero con la certeza de la fe, la razón y el servicio humilde. Parte 7. Un constructor de puentes. Uniendo una Iglesia dividida. Desde el instante en que el Papa Leo XIV apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, quedó claro que su elección respondía al anhelo profundo de la Iglesia por la unidad y la reconciliación. Los cardenales no solo eligieron a un hombre con experiencia y humildad, sino a un pastor cuya vida ha sido un testimonio de diálogo, encuentro y construcción de puentes entre culturas, generaciones y sensibilidades. La Iglesia del siglo XXI enfrenta divisiones profundas. Las tensiones entre tradicionalistas y progresistas, entre quienes anhelan un regreso a formas antiguas y quienes buscan reformas audaces, son una realidad palpable.
A esto se suman las heridas abiertas por los escándalos de abusos, la polarización social y la incertidumbre ante los cambios tecnológicos y culturales. En muchos lugares la fe florece y crece. En otros es puesta a prueba por el escepticismo y la indiferencia. Los cardenales sabían que el nuevo papa debía ser un unificado sí, un pastor capaz de escuchar profundamente y de tender la mano a todos los rincones de la Iglesia. La vida de Leo XIV ha estado marcada precisamente por este trabajo de tender puentes. En Perú se aprendió a caminar junto a comunidades indígenas y campesinas, a dialogar con culturas diversas y a acompañar a los más pobres en sus luchas cotidianas. Como prior general de los agustinos, recorrió el mundo visitando comunidades en casi 50 países, aprendiendo a valorar la riqueza de la diversidad católica y promoviendo la unidad sin uniformidad. En Roma, como prefecto del dicasterio para los obispos, trabajó para que los nuevos obispos fueran elegidos no por intereses políticos, sino por su capacidad de servir, escuchar y fomentar la comunión. Su estilo de liderazgo ha estado siempre marcado por la humildad y la escucha. Leo XIV insiste en que la primera tarea de cualquier líder es escuchar al Espíritu Santo, al pueblo y a los signos de los tiempos. Ha animado a obispos y sacerdotes a estar cerca de sus comunidades, a caminar con ellas en sus alegrías y sufrimientos, y a evitar soluciones impuestas desde arriba. Propone una iglesia que discierne en comunidad, que valora el aporte de todos sus miembros y que busca la unidad a través del diálogo y el respeto mutuo. Uno de los primeros gestos de su pontificado fue tender la mano a quienes se sienten alejados de la iglesia. Habló directamente a los jóvenes, a quienes han sufrido por errores del pasado, a las mujeres y a los laicos, cuyas voces no siempre han sido escuchadas. Los invitó a dialogar, reconoció las heridas y expresó su deseo sincero de reconciliación y renovación. Subrayó que la Iglesia no es un club cerrado, sino una familia abierta, donde cada persona tiene un lugar y cada voz importa. Leo XIV también ha impulsado el diálogo ecuménico e interreligioso, reuniéndose con líderes de otras confesiones cristianas y de otras religiones, convencido de que el testimonio de la unidad y la paz es más necesario que nunca en un mundo fragmentado. Internamente fomenta la sinodalidad animando a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos a discernir juntos el camino a seguir. Apoya reformas para una mayor transparencia, inclusión y participación especialmente de mujeres y jóvenes, y escucha las preocupaciones de los tradicionalistas, asegurando que los tesoros de la liturgia y la doctrina serán respetados mientras se mantiene abierto a los nuevos impulsos del espíritu. Su labor de constructor de puentes también se extiende a los grandes desafíos globales. Llama a los católicos a ser agentes de paz y reconciliación, a servir a los pobres, acoger a los migrantes y cuidar la creación. Recuerda que la unidad no es la ausencia de diferencias, sino la presencia del amor, un amor que abraza la diversidad, sana heridas y construye un futuro de esperanza. Con sus palabras y gestos, el Papa Leo XIV ha comenzado a sanar viejas divisiones e inspirar una nueva confianza. Su pontificado es un signo vivo de la misión de la Iglesia. Ser puente entre Dios y la humanidad, entre pueblos y naciones, entre el pasado y el futuro. En él los cardenales se eligieron a un verdadero constructor de puentes, un pastor que entiende que el corazón de la Iglesia es la comunión y que invita a todos a caminar juntos, escucharse y construir una Iglesia donde todos tengan un lugar. Parte 8. Continuidad y renovación, prolongando el legado de Francisco. La elección del Papa Leo XIV no solo marcó un cambio de etapa, sino también una clara voluntad de continuidad con el pontificado de Francisco. Los cardenales, al elegirlo, quisieron honrar y profundizar el camino de reforma, sinodalidad y cercanía a los pobres, que caracterizó al Papa argentino,
pero también confiaron en que Leo XIV aportaría sus propios dones y una nueva energía pastoral a la misión de la Iglesia. Desde sus primeros gestos y palabras, Leo XIV dejó claro que su pontificado sería una prolongación del espíritu franciscano, una Iglesia que escucha, que sale al encuentro de las periferias, que pone la misericordia y el diálogo en el centro de su vida y misión. Como prefecto del dicasterio para los obispos, trabajó codo a codo con Francisco en la selección de pastores con corazón humilde, abiertos a la consulta y al discernimiento comunitario. Apoyó la inclusión de laicos y mujeres en roles de responsabilidad, impulsó la expansión de los procesos sinodales y animó a los obispos a ser pastores con olor a oveja, presentes en la vida real de sus comunidades. Su experiencia misionera en Perú le enseñó el valor de la presencia y la escucha. Allí compartió las luchas de los pobres, las esperanzas de los jóvenes y la complejidad de las familias en contextos de pobreza y exclusión. Como Francisco está convencido de que la Iglesia debe ser un hospital de campaña, una comunidad que sana heridas y acompaña a quienes más sufren. Repite con frecuencia el llamado a una Iglesia pobre, y para los pobres, y lo vive en su estilo sencillo y cercano. Sin embargo, Leo XIV también aporta su propia riqueza espiritual y pastoral. Su formación agustiniana, centrada en la humildad, la interioridad y la vida comunitaria, le da un enfoque único a la renovación eclesial. Invita a los fieles a cultivar la oración, el silencio y la apertura al Espíritu Santo, recordando que la verdadera reforma comienza en el corazón de cada creyente y en la conversión de toda la comunidad. En el ámbito del gobierno continúa la senda de transparencia y responsabilidad iniciada por Francisco. Apoya la justicia para las víctimas de abusos, promueve una cultura de prevención y cuidado, y fomenta la participación de los laicos en la toma de decisiones. Defiende la transparencia financiera y la consulta amplia en los procesos de reforma. Leo XIV también recoge el llamado ecológico de Laudato Si, animando a los católicos a cuidar la creación, vivir con sencillez y defender a los más vulnerables frente a las amenazas ambientales y económicas. Su testimonio personal de vida austera y solidaria da credibilidad a su mensaje y motiva a otros a sumarse a la causa. La renovación que propone Leo XIV es de continuidad, no de ruptura. Respeta la tradición y la riqueza litúrgica de la Iglesia, pero está abierto a los signos de los tiempos y a las nuevas preguntas de la humanidad. Fomenta el diálogo entre generaciones, culturas y sensibilidades teológicas, convencido de que la unidad se construye en la diversidad y la comunión. Bajo su liderazgo, la Iglesia sigue profundizando la sinodalidad, promoviendo la escucha, el discernimiento y la corresponsabilidad. Anima a las comunidades locales a organizar asambleas, a escuchar a los jóvenes y a buscar formas creativas de anunciar el Evangelio. Recuerda que la misión de la Iglesia no es defender privilegios, sino servir con humildad, valentía y alegría. Así el Papa Leo XIV encarna una renovación en continuidad. Toma el testigo de Francisco y lo lleva hacia adelante, abriendo nuevos caminos de esperanza para la Iglesia y el mundo. Su liderazgo, marcado por la confianza en el Espíritu y el compromiso con el Evangelio, invita a todos a caminar juntos hacia un futuro de fe, amor y vida nueva. Parte 9. Vea, verdadera razón. Un corazón pastoral para una Iglesia. Gles global. A medida que el mundo asimilaba la sorpresiva elección del Papa, Leo XIV, una verdad más profunda, comenzaba a hacerse evidente más allá de las especulaciones mediáticas o las lecturas políticas. La auténtica razón de su elección no residía en cálculos estratégicos, nacionalidades o currículos eclesiásticos. Lo que más conmovió a los cardenales y a la Iglesia fue su inconfundible corazón pastoral, forjado en décadas de servicio humilde y cercano al pueblo de Dios.
Desde sus primeros años como joven agustino en Chicago, Robert Francis Prevost demostró una capacidad especial para estar presente junto a las personas en sus alegrías y sufrimientos, escuchar sin juzgar y ofrecer orientación serena desde la fe. Esta cualidad se multiplicó en Perú, donde durante años caminó. Junto a los pobres aprendió su idioma, compartió sus luchas y celebró su fe. No fue un administrador distante, sino un pastor que conocía a su rebaño, que entendía las heridas y esperanzas de la gente sencilla y que se hacía disponible para todos sin distinción. Su ministerio estuvo marcado por la apertura al encuentro. Prevost acogía las preguntas y dudas de los jóvenes, el dolor de quienes habían sido heridos por la Iglesia y la sabiduría de ancianos y comunidades indígenas. Construyó puentes entre culturas e ideologías, buscando siempre el diálogo, la reconciliación y el bien común. Su liderazgo no consistía en imponer su voluntad, sino en discernir en comunidad, en oración y diálogo, el camino que el Espíritu iba mostrando. Como prior general de los agustinos, obispo y responsable en el Vaticano, mantuvo este mismo espíritu de acompañamiento. Era conocido por su serenidad en tiempos de crisis, su disposición a consultar ampliamente y su humildad para evitar protagonismos. Quienes trabajaron con él lo describen como un hombre de equilibrio, capaz de unir perspectivas distintas y ayudar a otros a encontrar unidad sin borrar la diversidad. Los cardenales vieron en Prevost la encarnación viva del llamado de Francisco a una iglesia cercana que escucha antes de hablar, que sana antes de juzgar y que camina con los que están en los márgenes. Reconocieron que en un mundo fracturado por la desconfianza y la división, la Iglesia necesitaba un pastor capaz de construir puentes, fomentar el diálogo y sembrar esperanza. Querían un papa que profundizara el camino sinodal, dando protagonismo a los laicos, las mujeres y los jóvenes en la misión eclesial. El cardenal Isao Kikuchi, de Tokio, lo expresó así: muchos expresaron la necesidad de un papa de corazón pastoral para continuar la huella de Francisco y profundizar el camino de la sinodalidad. No había tantos cardenales entre nosotros que encajaran en esta categoría, y el cardenal Prevost era el indicado para cumplir todos estos requisitos. Para los cardenales, la elección no fue cuestión de novedad o ruptura, sino de volver al corazón del Evangelio, un pastor que da la vida por sus ovejas. Los primeros actos de Leo XIV como papa reflejaron ese corazón pastoral. Visitó albergues de migrantes, rezó con familias víctimas de la violencia y escuchó a sobrevivientes de abusos, mostrando compasión y determinación. Habló de la Iglesia como hospital de campaña dedicada a sanar heridas y ofrecer esperanza en un mundo herido por el sufrimiento y la incertidumbre. Sus homilías y mensajes fueron sencillos, directos y llenos de aliento, recordando a todos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier miedo o fracaso. Este enfoque pastoral se extendió a su gobierno de la Iglesia. Animó a obispos y sacerdotes a pasar tiempo con su gente, a escuchar sus luchas y a construir comunidades de acogida e inclusión. Promovió el liderazgo laical, apoyó el proceso sinodal IP y dio mayor transparencia y responsabilidad en todos los niveles. Recordó que la verdadera autoridad se basa en el servicio y que la credibilidad de la Iglesia depende de la humildad, la integridad y el amor. Para muchos católicos en todo el mundo, la elección de Leo XIV fue un signo de esperanza, la confirmación de que la Iglesia apuesta por la compasión y el acompañamiento, no por el poder o el prestigio. Su vida y ministerio son un reflejo vivo del buen pastor, invitando a todos a confiar en la misericordia de Dios y a sumarse a la tarea de sanar y reconciliar. En definitiva, la verdadera razón de su elección fue simple y profunda. Los cardenales vieron en él a un hombre
cuyo corazón se asemeja al de Cristo, abierto al mundo entero y dispuesto a guiar a la Iglesia con humildad, valentía y fe inquebrantable. El corazón pastoral de Leo XIV se ha convertido en el latido de una Iglesia global llamada a caminar unida en la fe, la esperanza y el amor. Parte 10. Un nuevo capítulo de esperanza y testimonio. La elección del Papa Leo XIV marca no solo un hito histórico como el primer estadounidense en llegar al papado, sino también el inicio de un nuevo capítulo para la Iglesia Católica global, definido por la continuidad, la compasión y un renovado compromiso con la paz, la justicia y la unidad. Al asumir la misión de Pedro, Leo XIV trae consigo el espíritu de un pastor forjado en el servicio humilde, a lo largo de continentes, un constructor de puentes que comprende las heridas y las esperanzas de un mundo en transición. Desde sus primeros días como Papa Leo XIV, dejó claro que su misión es perseverar en el camino abierto por Francisco, una Iglesia que escucha, que sale al encuentro de los marginados y que camina junto a quienes sufren. En su discurso inaugural prometió fomentar el crecimiento en la colegialidad, profundizar el cuidado amoroso por los más pequeños y rechazados, y comprometerse con valentía y confianza con el mundo moderno. Ratificó su dedicación a las reformas y esfuerzos de modernización iniciados en los años 60, subrayando que el tesoro de la doctrina social de la Iglesia sigue siendo una respuesta viva a los nuevos desafíos de la era digital, la inteligencia artificial y la desigualdad global. El liderazgo de Leo XIV ya está marcado por un compromiso profundo con la paz. Ha hablado con urgencia sobre la situación de los cristianos en regiones en guerra, animándolos a no abandonar sus tierras ancestrales y asegurándoles sus esfuerzos incansables por la paz y la seguridad. A los cristianos se les debe dar la oportunidad, y no solo en palabras, de permanecer en sus tierras natales con todos los derechos necesarios para una existencia segura. Por favor, esforcémonos por esto, declaró, llamando al mundo a la solidaridad y la acción concreta en favor de quienes perseveran en la fe en medio de la violencia y el exilio. Su visión de la paz no está fundada en cálculos políticos, sino en la urgencia moral del Evangelio, una paz que es reconciliación, perdón, y el coraje de pasar página y comenzar de nuevo. Ha ofrecido la mediación de la Iglesia en conflictos globales, insistiendo en que la Iglesia nunca se cansará de repetir que callen las armas. Para Leo XIV, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, respeto por la dignidad humana y la sanación de heridas que dividen a pueblos y naciones. Frente a la creciente polarización, tanto en la Iglesia como en la sociedad, Leo XIV se presenta como un unificador, alguien especialmente capacitado para tender puentes. Sus raíces estadounidenses, combinadas con décadas de servicio misionero en Perú y liderazgo en Roma, le otorgan una perspectiva global, inclusiva y realista. Comprende la complejidad de una Iglesia diversa y multicultural, y está decidido a fomentar el diálogo entre todos sus miembros, desde los más tradicionales hasta los más progresistas. El pontificado de Leo XIV también se distingue por su disposición a enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Ha reafirmado el compromiso de la Iglesia con los pobres, los migrantes, el cuidado de la creación y aquellos cuyas voces han sido ignoradas. Continúa el trabajo de ampliar la participación de mujeres y laicos en los procesos de decisión y animas a un diálogo honesto sobre el futuro de la Iglesia. Sin embargo, es consciente de los límites y retos del cambio. La Iglesia Católica, con su profunda tradición y alcance global, no puede avanzar sin unidad. Leo XIV sabe que los cambios rápidos o divisivos pueden provocar rupturas, mientras que la falta de respuesta a los signos de los tiempos
puede llevar al alejamiento y la pérdida. Por eso busca un camino de discernimiento. Caminar juntos, escuchar profundamente y construir consensos basados en la fe y el amor. En todas sus palabras y acciones, el Papa Leo XIV encarna el corazón pastoral que motivó su elección. Es un papa que escucha antes de hablar, que busca la reconciliación antes que el juicio y que lidera con humildad y valentía. Sus primeros gestos, visitar a los necesitados, llamar a la paz e invitar a todos a un renovado camino de fe, señalan una iglesia cercana al pueblo, atenta a las heridas del mundo y abierta a la novedad del espíritu. Mientras este nuevo capítulo se despliega, el mundo observa con esperanza. El testimonio de Leo XIV es una invitación a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad a caminar juntos en solidaridad, construir puentes de entendimiento y convertirse en instrumentos de paz y misericordia en un mundo dividido. El camino no estará exento de desafíos, pero bajo la guía de Leo XIV, la Iglesia está llamada a ser faro de esperanza, justicia y unidad para las generaciones futuras.